dictadura en Nicaragua levanta las exoneraciones tributarias a la iglesia y otras confesiones religiosas. En Nicaragua, dictadura también despoja colegio a monjas y lo entrega al Ministerio de Educación. Desde encuentros sobre pastoral migratoria en América en Panamá, cardenal de la Santa Sede destaca que es necesario y normal dejar el lugar de origen cuando la vida es imposible y buscar alternativas. Misioneros laicos consagrados dejan Brasil para evangelizar en África. Le presentamos valientes testimonios. En exclusiva, campeón olímpico peruano, sin miedo a mostrar su fe, visita nuestro set y nos cuenta cómo la oración, el rosario, la confesión y la Eucaristía lo ayudan a perseverar en medio de las competencias deportivas. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo y también con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos las noticias desde Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega acaba de tomar medidas económicas que afectarán a la iglesia y otras confesiones religiosas. Sobre esto y más le damos los detalles. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Hasta hoy la Ley de Concertación Tributaria de Nicaragua establecía que las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas están exentas del pago de impuestos sobre la renta de actividades económicas. Según el diario La Prensa de Nicaragua, esta ley ha sido derogada por la dictadura para imponer con impuestos las ofrendas, limosnas y diezmos. La medida rige para la Iglesia Católica y comunidades evangélicas en Nicaragua, la abogada Marta Patricia Molina informó. La abogada Marta Patricia Molina dice en sus redes que la reforma oficializa el cobro de impuesto a la renta a entidades de la Iglesia y otras confesiones de Nicaragua. La autora de la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida, dice que con esta decisión Daniel Ortega terminará de ahogar de manera financiera a la iglesia para que deje de realizar sus actividades pastorales en el territorio. Por otro lado, como parte de la reciente cancelación de la personería jurídica de una serie de entidades benéficas, el Colegio Madre del Divino Pastor Diriamba, dirigido por la congregación religiosa del mismo nombre, pasará a manos del Ministerio de Educación, según la prensa. Según la prensa, la Congregación Madre del Divino Pastor administraba 3 centros educativos. El más antiguo se fundó en Managua. No se ha confirmado si ese también ha sido tomado por el régimen. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Nos vamos a Panamá, donde desde este lunes se realiza el 10º encuentro de obispos y agentes de la pastoral migratoria. El cardenal Michael Cherny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, participa en el evento que está por cerrar. Estamos conectados con él para saber de los logros alcanzados. Cardenal Michael Cherny, bienvenido al programa. Cardenal, coméntenos, ¿cómo la Iglesia fortalecerá su ayuda a los migrantes y refugiados que salen de América buscando otros horizontes? La cosa más importante, más novedosa, es una coordinación desde Colombia hasta Canadá, incluyendo el Caribe. Y es esta colaboración entre las iglesias particulares ciertamente va a fortalecer y mejorar la respuesta que la iglesia puede dar a este fenómeno, pero quizás debemos llamarlo tragedia. ¿Cuál es su mensaje, cardenal, a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua que han provocado los mayores éxodos dentro de los países de América a consecuencia de su gestión? Bueno, mi mensaje no es a ningún gobierno en particular, sino a los gobiernos de todos los países que producen migrantes forzados, gente que tienen que huir no porque quieren cambiar de país, sino porque hay un problema grave, un peligro gravísimo. Y mi mensaje es que cada migrante forzado es un falimento del Estado. Es un falimento del Estado en términos de derechos humanos, de desarrollo, de seguridad, de orden público, etcétera, etcétera. Todos los motivos que provoca a la gente a huir son responsabilidad del Estado.
Entonces, pedimos a los estados de resolver los problemas porque si no, están perdiendo sus recursos más importantes, o sea, su gente. Y eso es una vera tragedia, muy lamentable. Así es, cardenal. ¿Y cuál es su mensaje a los que deciden dejar su tierra de origen y aventurarse también a rutas peligrosas, arriesgando su vida por un futuro mejor? Bueno, mi mensaje, ya dije que es responsabilidad de los gobiernos de asegurar la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Pero si tengo la ocasión de hablar con uno que está pensando huir, yo lo diría que debe hacer todo lo posible para no hacerlo. No porque es o será un migrante irregular, sino porque está perdiendo su patria y eso nunca va a recuperar. Y porque todo lo que ha sido su vida lo tendrá que dejar atrás. Y así la tragedia deviene personal, o sea, puede lograr su país de destino, pero el costo es muy alto. Y lo que debemos tener es un mundo en que migramos voluntariamente, que pasamos fronteras sin problemas, pero solo cuando queremos, cuando viene indicado y no porque somos forzados. Así es, cardenal Michael Czerny, muchas gracias por la entrevista. Es un gran placer. Ahora nuestra atención se dirige a Brasil y al África. Misioneros de la comunidad católica Nueva Alianza perseveran en una desafiante y valiente misión en un país al oeste del África. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz recogió importantes testimonios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Este es el llamado que el Señor hace a todos los bautizados. Algunos lo viven de forma radical, yendo a lugares distantes donde muchos no conocen a Jesús. Es el caso del misionero Ayrton, que dona su vida para la evangelización en África y hoy nos cuenta su testimonio. Vale la pena ser misionario en esta tierra. Vale la pena ser misionero en esta tierra. Quiero hablar para todos los que sienten el llamado de Dios. Vale la pena dar la vida, pues ya recibimos mucho acá en la tierra. Estoy aquí tan lejos de mi país, de mi cultura. Hay muchos retos, pero hay una satisfacción muy profunda, pues puedo marcar la diferencia en la vida de alguien. Ayrton es consagrado de la comunidad católica Nueva Alianza y vive hace 2 años en la misión de Guinea-Bissau. La semana pasada, ele viajou a Senegal para ayudar en un campamento de formación de líderes católicos. Durante esses dias lá em Senegal, com o movimento... En estos días en Senegal he vivido una experiencia muy profunda de mi vocación, de mi llamado a ser misionero. Durante la formación me di cuenta de que podía contribuir con la vida de los jóvenes que tienen sed de servir a Dios. Me di cuenta de que Dios me está llamando a estar más cerca de estos jóvenes, porque muchos necesitan ser guiados, saber más sobre la iglesia, más sobre este camino, más sobre la llamada de Dios en sus vidas. Y me di cuenta de la importancia de mi llamado, de mi consagración, de mi vocación a ser misionero en esta tierra, en África. Para ser misionário nessa terra, na África. Senegal está al oeste de África. Tiene casi 18 millones de habitantes, de los cuales solo el 5% son católicos. La religión musulmana es mayoritaria. Además de Ayrton, otros 3 brasileños viven en la misión de Guinea-Bissau y han dado su testimonio. Quiero compartir con vosotros la alegría de vivir la felicidad de ser África, de estar aquí en este país al que Dios me ha llamado y me ha dado la gracia de vivir con este pueblo el Evangelio vivo, la palabra que cada día se hace nueva y viva en el sentimiento de amor, de compartir y sobre todo de ver la gracia de Dios llegar a tantos jóvenes.
Para mí, una de las experiencias misioneras en esta tierra. Para mí, una de las experiencias misioneras en esta tierra es el primer anuncio. Dios que ama, Dios que es Padre, Jesús que vino a salvarnos y vino a salvar a estas personas. Para mí, una de las experiencias más fuertes es decirles que Dios es Padre, que Dios les ama. Les cuesta entender que Dios es Padre debido a su cultura. Cuando tocamos esta realidad y les llevamos a experimentar a este Dios que es Padre, Dios que se preocupa, es muy valioso e importante. Es muy valioso, es muy importante. Hace 2 semanas, la misionera Camila tuvo la gracia de viajar al Vaticano para presentar los trabajos de su comunidad al Papa Francisco. Hace poco tuve el placer, la alegría y la gracia de hablar con el Santo Padre, el Papa, y fue una gran gracia poder hablar de la misión, poder hablar de nosotros, hablar de lo mucho que el carisma de la nueva alianza trae esperanza a nuestra tierra. Poder decirle que como iglesia estamos aquí, en Guinea-Bissau. La comunidad católica Nueva Alianza está en la Guinea-Bissau desde el 2016. Evangeliza mediante la educación, la salud y trabajos pastorales. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, en exclusiva, medallista olímpico peruano sin miedo a mostrar su fe visita nuestro set y nos cuenta cómo la oración, el rosario, la confesión y la Eucaristía lo ayudan a perseverar en medio de las competencias deportivas. Además, hoy celebramos a Santa María, Reina del Cielo y de la Tierra, Madre de Cristo Rey. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora les contamos que tenemos una gran visita en nuestro set. Se trata de Stefano Peschiera, el velerista peruano que luego de 32 años le dio una alegría muy grande al Perú tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024. Stefano, además de un gran deportista, es un gran creyente en Dios y hoy nos contará cómo su fe en el Señor le ha ayudado a alcanzar todas sus metas. Stefano, qué gusto tenerte con nosotros aquí en EWTN Noticias y es una alegría también reiterarte nuestra felicitación de parte de todos los peruanos. No, muchas gracias por recibirme y por motivarme y por brindarme también la plataforma para poder hablar de mi fe, ¿no? Que es algo que mucha gente pregunta y creo que es importante que podamos tocar ese tema también, pero también por difundir el deporte. Así es. Stefano, ¿qué significa para ti esa medalla de bronce que has ganado? A ver, significa muchas cosas, pero creo que lo más importante es el premio a un esfuerzo conjunto con mucha gente, ¿no? Un equipo tremendo llamado Perú, ¿no? Todo el Perú y también mi equipo cercano, mi familia, ¿no? Se la debo también a Dios, como lo he dicho muchas veces, porque Él hace que pasen estas cosas, ¿no? Y sus tiempos al final he aprendido a respetarlos y me han traído muchas alegrías, ¿no? Y momentos difíciles de los cuales he aprendido también. ¿Te encomendaste a Dios antes de empezar la competencia? Sí, de hecho, yo desde mucho antes ya me encomiendo a Dios, más que nada oro todas las noches, ¿no? Le agradezco primero que nada por la salud de mi familia y las oportunidades que nos da, le pido que por favor nos siga bendiciendo con esas oportunidades, con salud, que es lo más importante al final, ¿no? He tenido momentos difíciles este año de salud. Y al final mi mamá me decía, reza y ora y pídele a Dios por esa salud porque al final Él te va a ayudar a salir adelante. Todas las mañanas y noches rezaba una parte de mis rosarios y uno distinto, cada vez agarraba uno distinto y decía, hoy voy a usar el de la Jornada Mundial de la Juventud que me regaló una persona especial el año pasado. O después me obsequiaron uno justo antes de las Olimpiadas, la mamá de un chico que es muy amigo mío, argentino. Ella es muy creyente. Me regaló una estampita de Medjugorje y después me regaló también un rosario que había rezado con su grupo de rosario todos los días por 30 días, previos a las Olimpiadas. Entonces un día agarraba uno, el otro día el otro y la verdad es que sí me encomendaba y me dio la fuerza para poder afrontar cada día de esos días difíciles de competencia. ¿Cuál es tu devoción favorita? ¿A qué santo le rezas? Al Señor de los Milagros es a quien más le rezo, a la Virgen bastante también. Y
Y sí, ellos dos son los que más creo yo. ¿Cómo así te acercaste a rezar el Santo Rosario? Porque esto de verdad no solo queda mucha gente, incluso los mismos laicos a veces nos falta esa motivación para hacer el rezo del Rosario, ¿no? Creo que yo cuando me lo regalaron, ¿no? De hecho, empecé a rezar el Rosario más cuando fui al Señor de los Milagros el año pasado. Fui por primera vez a todo el increíble, el evento que se hizo y con el anda, y fue justo un día en donde el anda salía, el día en el que salía de las Nazarenas, y con la multitud, y fue increíble la energía que sentí, y ahí me compré un rosario morado y empecé a rezar, aprendí a rezar el rosario, porque yo sí había rezado antes, el rosario, soy católico desde nacimiento. ¿Siempre has creído en Dios? Sí, siempre. Que haya estado cerca o lejos de Él no cambia de que haya creído en Él, digamos. De hecho, entonces, o de que crea en Él hoy en día. Como lo decimos en SICAR, que SICAR es ¿no? Este grupo de chicos, de jóvenes, en verdad, ¿no? que bueno, existe FETA, SICAR y... Una comunidad a la que tú perteneces. Sí, una comunidad a la que pertenezco y hacen retiros también religiosos, ¿no? Y nuestra iglesia es la Santa María Reina aquí nomás. Entonces, ¿no? Desde ahí he aprendido un montón de cosas, me han enseñado bastante y no, trato de no faltar, ¿no? De hecho, nos reunimos todos los jueves y rezamos y después hacemos distintas actividades que ayudan a que nos mantengamos, ¿no? en fe. Qué bueno eso. Tú también habías mencionado, justo vimos por ahí que había sido un retiro con este grupo también. Sí. ¿Pasó algo en particular en el retiro que hizo que crezca esa fe, que aumente esa fe en ti hacia Dios? Sí. ¿Qué nos puedes contar? De hecho, yo era una persona que iba a misa, pero no comulgaba porque no me había podido confesar, ¿no? Y por muchos años fue así. Y entonces fue como una bola de nieve y al final nunca, por algunos años no me confesé, ¿no? Entonces, que es algo difícil porque al final tampoco recibes el cuerpo de Cristo, digamos, ¿no? Entonces, que es una bendición. Y en este retiro me confesé por primera vez en años, ¿no? Aparte de todos los testimonios que se dieron, que es un retiro bastante testimonial, ¿no? Y de gente muy linda que cuenta momentos, justo como yo ahora, en donde de repente te alejas un poco de tu fe o de Dios y luego logras volver y te salva. Y es que el camino de la santidad es así, ¿no? Vamos a estar aquí como vamos a estar acá abajo y van a haber siempre caídas, pero la idea es siempre levantarnos y llegar a la meta, ¿no? Que es el cielo. Total. ¿Tú cómo haces para vivir esa fe en el deporte? A ver, yo he tratado de darme cuenta porque yo considero, ¿no? que tiene que haber un balance entre la fe y los conocimientos y la sabiduría, ¿no? De repente, demasiada fe sin sabiduría hace que sea una fe ciega, ¿no? Que al final no está mal, ¿no? Pero hay que también conocer sobre los temas, ¿no? Y después demasiado conocimiento sin fe crea un cinismo, ¿no? O una persona no creyente, más cínica de repente. Y entonces creo que un balance es lo perfecto, ¿no? Que hace que sea la fe justa y digamos, informada. Y entonces, en lo que es la vela, yo, por ejemplo, de chico, inmaduro, y parte del tema es cuando cometía errores, no necesariamente errores forzados por mí, pero nosotros dependemos de variables que no controlamos, ¿no? Entonces, como Dios creó la tierra, a veces yo miraba al cielo y le decía, oye, Diosito, ¿cómo me has hecho ese cambio viendo que ha hecho que yo pase de estar primero a último? Ya pues, ¿no? Entonces le reclamaba. Y hoy día, por ejemplo, me doy cuenta de que yo soy el que tiene que controlar absolutamente todo, ¿no? Y si es que hay esos cambios de viento, tengo que simplemente buscar cuál es la siguiente mejor decisión para volver a recuperar, digamos, ¿no? Y recuperar posiciones, en este caso, porque compito contra muchos deportistas al mismo tiempo. Entonces, a Dios le pido fuerzas. Que me dé fuerzas para lo que se me viene y los retos que se me vienen. Nos mencionas mucho que rezas. Sí. ¿Tienes alguna rutina de oración en particular en el día a día? Sí, siempre en las noches es el Padre Nuestro, nos Ave Marías, a veces es un rosario, parte de un rosario, dependiendo de a veces qué tan cansado, pero trato de hacer ese sacrificio, ¿no? Que no es un sacrificio, es un esfuerzo, ¿no? Claro.
Y a veces sí me quedo dormido con el rosario en el pecho y me doy cuenta de que no llegué ni a la mitad del Padre Nuestro, pero la intención es lo que vale. Y de hecho también he tenido momentos en donde las tentaciones, ¿no? A veces la envidia te empieza a corroer un poco o se empieza a sembrar en ti. Hoy día, por ejemplo, hay momentos en donde veo que tengo algún tipo de pensamientos y yo sí, soy una persona humilde, simple, pero soy humano, ¿no? Y la verdad es que esas tentaciones están. Entonces, y a veces digo, no, hoy día o ayer, los últimos 3 días he sentido que he hecho unos comentarios o que he estado pensando de una manera y de repente la gente ni se dio cuenta, pero yo me di cuenta y te sientes una energía negativa, digamos, ¿no? Y al final dices, no, este no es por donde tengo que ir, y en mis oraciones añado el por favor ayúdame a desprenderme de esta envidia porque quiero que mi alma esté tranquila y sin ese odio, digamos, ¿no? O sentimientos de venganza o qué sé yo, ¿no? Entonces es importante que lo diga porque mucha gente se debe identificar, ¿no? Y lo importante es que nos demos cuenta de eso y sepamos que siempre hay una oportunidad de mejorar y eso. Y lo que mencionas es importante porque esto es el examen de conciencia, ¿no? Total. Que todos estamos invitados a hacer realmente todos los días en las noches, justo antes de dormir, ¿no? 100%. Que vemos cómo somos y le pedimos a Dios ayuda. ¿Cómo te sentiste en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París? A ver, yo no fui a la inauguración, pero la empecé a ver por televisión y al final llegó un momento en donde ya ni me interesé, digamos, ¿no? Hay gente que creo que ha exagerado también el tema, pero por otro lado dicen que es historia de Francia, pero yo creo que no hay excusa, ¿no? para lo que terminaron haciendo y no fue un espectáculo, ¿no? Al final creo que muy poca gente lo disfrutó. Estefano, hemos escuchado que pensabas retirarte de la competencia. ¿Con esta medalla o qué piensas ahora? A ver, yo pensaba retirarme de la competencia profesional después de París. El ser un deportista profesional conlleva un montón de esfuerzos, por no decir sacrificios, porque hoy en día los haces queriendo, ¿no? Es muy duro, ¿no? Y de hecho eso también me ha afectado en mi vida personal, ¿no? En el tiempo que puedo pasar con mi familia, con mis amigos, el tener una novia de repente, ¿no? O una enamorada y buscar esa compañera hacia el futuro, digamos, ¿no? Para poder crear una familia, que es lo que a mí me gustaría hacer. Entonces, por eso quería dar un paso al costado, digamos, ¿no? Pero creo que puedo conseguir ir a unas Olimpiadas más. Estefano, finalmente, ¿qué mensaje le darías a los deportistas y también a todas aquellas personas que para ser mejores también compiten, ¿no? A diario? ¿Qué mensaje darías? Lo que les daría es... ¿Qué mensaje les daría? Es que nunca pierdan la fe ni la ilusión, ¿no? Yo creo que son cosas indispensables para que un deportista pueda estar ordenado, ¿no? Y identificarse con algo, ¿no? Y tener ese respaldo que uno necesita, porque los deportistas pasamos mucho tiempo solos. Entonces sí, que no pierdan ni la fe ni la ilusión, ¿no? En mi caso, la fe en Dios me ha llevado lejísimos y me ha dado tanto que al final yo sé que no nos cobra, pero le debo infinitamente, digamos. Que así sea, Estefano. Muchas gracias por la entrevista, gracias por darte este tiempo para estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga, que te siga acompañando en todo este camino, en tu vida, con tus logros, y que seas santo. Igualmente, que los bendiga a ustedes también, y gracias por la entrevista. Ha sido un honor y un orgullo para mí. Gracias, Estefano. Gracias. Seguimos con más información. Cada 22 de agosto la Iglesia Católica celebra la memoria de Santa María, Reina de los Cielos y la Tierra. El padre Jorge Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina, nos cuenta. Ocho días después de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, la Iglesia celebra la coronación de Nuestra Señora como estando a la derecha de Jesucristo, es decir, todo le está sometido a su reinado especialmente de amor y de misericordia que se lo ha encomendado su Hijo Jesús. Sabemos muy bien que al que se humilla Dios lo exalta, y no hay criatura que se haya humillado más en la tierra que ella. Por esta razón, nuestro Señor la ha querido poner como Reina y Madre de la Misericordia, como la invocamos en la salve, y a ella recurrimos con confianza. Por eso, en este mundo, quien se humilla y quien se abaja es a quien nuestro Señor más exalta. En el himno de la liturgia de las horas
que hoy consideramos, que meditamos en la liturgia, al menos en español, dice: de hermosas contradicciones te vemos, reina adornada, muy mujer para divina, muy celestial para humana. Colocada en el empirio, en la celestial morada, corto solio a su grandeza, a su humildad mucho alcázar. Recomiendo leer este himno entero para ver cómo Dios, a quien más se humilla, más lo exalta, y quien más se pone a su servicio, Dios puede hacer más grandes cosas en él. Por eso que sigamos el ejemplo de María Santísima, y ahí tengamos la clara brújula que debemos seguir nosotros para llegar a la gloria y realizar en el tiempo y ser coronados en la eternidad con los méritos que Dios quiere que realicemos aquí en el tiempo presente. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.